Hoy se ha demostrado que existe suficiente arroz, maíz y soya barata en el mundo como para importarla. El problema no es el desabastecimiento. El problema ahora se llama ambición, desinformación y una pésima conducción política y técnica del sector. Actualmente, Perú vive un caos por el tema del arroz. Hay demasiado arroz. Se está importando el arroz fino de Uruguay, de Brasil principalmente. Sin embargo, los productores del arroz hace mucho tiempo que no dicen algo fundamental. ¿Qué parte de la culpa la tienen? No solamente ellos, sino también las dirigentes. De verdad que nadie sabía lo que iba a pasar cuando la producción nacional de arroz pasó de menos de 2 millones de toneladas a casi 3 millones en menos de un lustro. Nadie entendió que producir descontroladamente iba a derrumbar el precio. Mientras el consumo nacional apenas pasó de 45 a 60 kilos por persona, es decir, aumentó, en un país además golpeado por la obesidad, la producción explotó sin planificación alguna y por supuesto no se relacionaron el Ministerio de Salud con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Agricultura. Estas cosas no pasan en este país, que es lo normal en otras naciones, porque se trata de respaldar al agricultor y también al comerciante como al consumidor. Hasta ahora en esta crisis del arroz no he escuchado a alguien hablar por el consumidor. Es decir, ¿se le va a cargar a él automáticamente lo que deseen los gremios de productores de arroz? ¿Y los molineros? Los molineros también acá tienen una parte, no sé si de responsabilidad, sino también de evitar lo que iba a venir y se está dando. Porque pronto vamos a ver si van a tener arroz para para procesar. Los dirigentes arroceros tienen una responsabilidad. Los proveedores de insumos también. Uria, ¿quién no quiere vender más cantidad de uria si esté cara? Si es que estamos hablando no de 2, sino 3 millones de toneladas que se pueden sacar, ¿no? El Ministerio de Agricultura ha convertido desde hace años en un desastre comunicacional, pese a sus oficinas de imagen y comunicaciones, jamás fue capaz de decir con claridad y severidad, no siembren tanto. Porque claro, mientras más hectáreas se sembraban, ya lo repito, más fertilizantes, más uria, más insumos que vendían y también ¿quién se va a querer pelear con quienes se benefician de este enorme negocio? Todos ganaban alimentando ilusiones de riqueza infinita y nadie quiso asumir el costo político de advertir que el mercado iba a colapsar. Y ahora pretenden trasladar el costo, como le dije, al consumidor y al Estado. También deberíamos limpiarle, eso están pidiendo, ya han conseguido un presupuesto para los canales con dinero público no presupuestado. ¿A alguna familia Sedapal le limpia gratis las tuberías de su casa o le cambia los grifos y el water? ¿Con qué dinero? ¿Con recursos del Estado mientras otros sectores sobreviven sin privilegios? Cuidado, lo más grave es que muchos productores saben perfectamente lo que ocurre en el mercado mundial, no me digan que no. Hace poco, por ejemplo, India levantó las restricciones arancelarias y volvió a inundar el mercado global. Y solamente India, hay que recordar, produce alrededor de 150 millones de toneladas métricas y domina cerca del 40% del mercado mundial del arroz. Además, acaba de liberar nuevas variedades resistentes al cambio climático, más productivas y adaptativas al estrés hídrico, etcétera, etcétera. Son malas, pero malísimas noticias para los productores de todo el planeta, sí, pero las importaciones peruanas, especialmente de Uruguay o Brasil, corresponden además no a ese arroz que es el que viene a ser del mercado peruano, sino al arroz superior y añejado, que es un poco más caro. El negocio arrocero funciona como una cadena donde el pilador, el molinero, quien blanquea el arroz, paga lo que dicta el mercado y eso enfurece a miles de productores informales que forman parte de la enorme y desordenada comunidad arrocera nacional. Pero al mismo tiempo el molinero dice, no quieres vendérmelo, perfecto. Te cobro tanto porque tú lo piles, lo embolsas, o sea, funciona como una máquina y tú lo vendes a quien quieras. Esto no sé hasta qué punto está regulado ni a qué mercados entra, ¿no? Mientras tanto, la expansión global sigue fuera de control. La Amazonía ha roto la dependencia en el Perú, histórica de otras regiones, porque, por ejemplo, Pucallpa dependía de la vecina y, en fin, por ejemplo, Pucallpa ha incrementado las áreas de siembra. San Martín siembra incluso hasta 4 campañas anuales. Imagínense qué voracidad, qué ganas, ¿no?, de producir tanto. En algunas zonas se corta y luego se vuelve a cosechar debido al bajo precio. En Huánuco también se ha ampliado la producción. Yurimaguas, que antes dependía del arroz externo, ya tiene más de 7.000 hectáreas propias, donde antes no existía producción relevante. El problema adquiere otra dimensión, porque este paro coincide con el proceso electoral extremadamente frágil, donde hay una desconfianza total.
Entonces, cuando hay un bloqueo de la carretera, uno se pregunta si ese dirigente a lo mejor tiene afinidad con el partido que no necesariamente desea que se repartan las cédulas electorales. Es que estamos entrando a otro campo. Son los gremios politizados, y si están politizados tiran para este lado o para el otro. Por eso me llama mucho la atención que en Piura, el congresista por Piura, el congresista Castillo, de Fuerza Popular, haya pedido al ministro que le diga quiénes son los que están bloqueando y quemando también las pancartas de su partido. Porque esto automáticamente convierte el conflicto en político. Y esto lo deslegitima, lo enturbia y no hace nada bien a los productores de arroz, que tal vez no necesariamente tenían un dirigente pensando que se iba a tirar para tal o cual lado, ¿no? No se puede elevar arbitrariamente tampoco los aranceles ni cerrar las importaciones de China a Uruguay. Hay que decirles la verdad, porque esto afectaría a otros sectores exportadores peruanos que se volverían sus enemigos. Por ejemplo, los cacaoteros que venden tanto cacao a Uruguay, que tiene una gran industria chocolatera, o a los productores de arándanos o uvas que exportan a China. O sea, China va a decir, te compro esto y tú no puedes comprarme mi arroz. O a la India. La Organización Mundial de Comercio y los tratados comerciales castigarían duramente al Perú por violar los acuerdos internacionales, y más aún si se trata de un hecho que lo están politizando, ¿no? Entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder: ¿quién se atreverá a decirles dejen de sembrar? Es que las comunicaciones son un desastre. Nadie le va a decir, pues cuando el ministro, recuerdan, el ministro Manero insinuó que algunos productores de mango, por este exceso de oferta, debían de arrancar los árboles sembrados, casi lo linchan. Es que acá no puedes decir la verdad, sino casi te linchan. Pero tú no puedes torcer la realidad del mundo como es. No puedes, porque se te ocurre que el precio mundial del arroz baje, y tampoco quitar el derecho a los consumidores a comprar el arroz más barato de donde sea. Eso está pasando. Cuando quemaron la planta de Leche Gloria y ya no se produjo tanta mantequilla, hubo menos oferta, digamos más capacidad para comprar la leche de los productores de Puno. ¿Qué hicieron? Pues a alguien ahí se le ocurrió comprar la mantequilla más barata, y que ahora todo Lima consume mantequilla de Argentina, porque también a Argentina le vendemos otras cosas, ¿no? El verdadero ganador del paro parece ser otro también, la criminalidad. En el norte peruano, mafias y delincuentes extranjeros ya están cobrando cupos para permitir el paso de camiones durante los bloqueos. Hace poco la violencia volvió a mostrarse crudamente cuando el empresario arrocero Carlos Villavicencio, de 61 años, fue hallado muerto tras permanecer desaparecido 3 días. Utilizaron maquinaria pesada para robar un cargamento de arroz valorizado en 50.000 soles. Y ahora el escenario se vuelve todavía más delicado. Al paro agrario se suman protestas de los maestros de Puno, también estamos lo de las protestas que estamos encontrando en Arequipa, ¿no? Pero en Arequipa, ¿por qué? Es que también hay algo que hay que decir. En el Perú la producción de arroz, a diferencia de otros lugares, es bastante alta. Hace algunos años se producía en el mundo normalmente 2 a 3 toneladas por hectárea. Y de un momento en todo el mundo comenzaron a producir 3, 4, 5. Y en el Perú se producen 8, 9 toneladas. Encima hay un know-how, un conocimiento del tema muy grande, y un mercado que tiene a la mayor proporción de personas que consumen más arroz per cápita, ¿no? Vamos a ver, ¿esto es un gran negocio? Sí, pero qué malo que sea un negocio si hay consumidores y al mismo tiempo hay conocimiento para producir esto. El arroz es súper consumido en el Perú, y definitivamente pasa por varios procesos, ¿no? Primero que nada estamos en la recepción del arroz cáscara, ¿no? El secado industrial tradicional, o también hay el artesanal, el pilado, descascarillado, el grano seco pasa por la descascadora, bueno, la selección óptica, en fin, luego el embolsado de un saco de 49 kilos, en fin. Sí, ciertamente hay grandes empresas que se han encargado de este negocio, porque ¿para qué me pongo a sembrar arroz si al final mi negocio puede ser pilarlo, lavarlo, embolsarlo y comercializarlo, ¿no? Porque no es que sin el agricultor la ciudad no come, porque hay bastante arroz en el mundo para no comprar un solo grano en el Perú. Es la triste verdad que nadie les va a decir en el mundo, pero eso es lo que sucede. Entonces estas empresas también perderían. ¿Quiénes son? El Grupo Camil de Brasil, que está en el Perú, es la dueña de la marca Costeño, una de las líderes absolutas del mercado peruano. Cuentan con planta de procesamiento de última generación en el norte del Perú. Está la compañía de alimentos Faraón, quien no la conoce, de la familia Padilla, liderada por Tomás Padilla, el patriarca. Su planta de operaciones concentran una enorme participación en el tema de los mercados, los mayoristas. Indoamérica, jugador gigante en el sector agroindustrial arrocero, enfocado en el procesamiento y distribución.
Molinor, que son Molinos del Norte, una de las empresas líderes de procesamiento tecnificado con gran presencia en Lambayeque, ¿no? Ahora, en tema de maquila, no hay empresarios también locales, muchas veces exagricultores que saltaron de campo a capitalizarse y comprar la maquinaria. Por ejemplo, tenemos en regiones como San Martín, Piura, La Libertad, Valle Chepenji, Quetepeque, Arequipa, Camaná. Así se mueve este negocio. Si no te pusiste mosca en un momento, esto cambió de golpe. Todo funciona en estos últimos en la modalidad de maquila, ¿no? Significa que el dueño del molino no siempre le compra el arroz al cambio. El pequeño agricultor independiente la paga una tarifa al dueño del molino para que éste use su máquina para secar, descascarar, pilar, etcétera, la cosecha, ¿no? Familias regionales, bueno, podemos Molino Samán, fundado por Carlos Samán, Molino Castillo, Molino Semper, Molino Imperio. En los últimos tiempos, hay que ser francos, ¿no? El Estado peruano, a través de fondos como Agridea, se ha tratado de impulsar que los agricultores se unan para comprar su propia maquinaria. De hecho, han habido muchos intentos, ¿no? Pero el tema es que el empresario, el maquilador, el molinero, el agricultor tiene un factor que debe considerar. Si nací para esto y si las asociaciones pueden durar. Siempre van a estar esperando la asistencia, la ayuda del Estado, y el Estado no tiene por qué darle artificialmente oxígeno a ningún sector. De lo contrario, también los colectiveros, los periodistas, los herreros, los que cambian llantas, todos pedirían un subsidio porque al final, al cabo, también contribuyen con los impuestos. Cosa bastante dudosa en muchos sectores agrícolas donde no se sabe en qué parte está el documento y la formalidad que tienen sus cultivos. Así que por eso es que estos 150 millones que se ha comprometido el gobierno a darles, efectivamente va a ser como siempre un parche, pero que por lo menos que en medio de esta crisis se les diga la verdad. Tienen que escuchar si hay proyecciones de mucha producción o de mucho y de poco mercado, entonces tienen que parar. Y si no lo hacen, van a tener que venderlo o tirarlo como le están haciendo el arroz en las carreteras, como protesta, una protesta, pero que ¿a quién va? A que le compre el arroz que al igual Mató no podría comprar. Y tampoco el consumidor le va a pagar más por el arroz porque estamos en un sistema de libertad de mercado para pagar lo que dice. Y por cierto, yo que ustedes, a los productores de arroz, les estaría comunicando que después de 20 años de estar cada día produciendo más y ahora peor con la inteligencia artificial, con menos personal, han visto la nueva maquinaria seleccionadora de granos que hay. Los ojos pues son absolutamente ópticos, son 8 cámaras por lado, Leica, que está viendo qué cosa es lo que se va a seleccionar. Entonces, con esto, menos gente se va a necesitar en el campo, en la planta, en la industria, en el comercio. Es tiempo también que vayan pensando en esto, y esto se lo digo brutalmente claro. No se lo va a decir el Ministerio de Agricultura, no se lo va a decir el vendedor de fertilizantes, porque no te va a decir, no me compres más. Tampoco te va a decir el molinero diciendo, al molinero no le importa si traes 1 tonelada o 100 toneladas, con tal de que haya efectivo por el servicio. Y si es que va a haber una sobreproducción como ahora, te va a decir, ya pues, dame, te pago tanto nomás. No, que no quiero, no, llévatelo. Y tú sabes que el arroz en cáscara no puede durar mucho tiempo antes de ser llevado al molino.